Continuando con la importancia de lo que es la autoridad de la escritura para nuestra vida como creyentes y en sí para toda la vida de la iglesia, aparte de lo que es la reforma con Lutero y su aporte para rescatar este concepto de la autoridad de la Biblia sobre la iglesia, también tenemos un concepto bien interesante que surge de lo que es un evento histórico, la Confesión de Fe de Westminster. Este documento ha surgido como resultado también de un concilio donde diferentes líderes cristianos analizaron apologéticamente, teológicamente, todo lo que es el credo cristiano en 1646. Y obviamente el resultado de este concilio se manifiesta en un documento que es de bendición para nuestras vidas hasta hoy, que es esta confesión, la Confesión de Westminster. Ahora, ¿cuál es el contenido básico? Esta confesión declara en su capítulo 1 lo siguiente: Dios ha dejado un registro permanente de esta revelación en la Biblia. Esto es parte de lo que es la reafirmación de la autoridad de las escrituras y la eficacia de las escrituras, que es parte de lo que se va mostrando en esta confesión de fe. También algo bien importante para nosotros es que se ha establecido que el registro actualmente que tiene la Biblia, o sea, el canon bíblico, es decir, los 66 libros que estudiamos, desde Génesis hasta Apocalipsis, los 66, constituyen un canon cerrado, completo. Es decir, no puede aparecer mañana un evangelio, un quinto evangelio, o no sé, una epístola perdida. No, sino es un canon cerrado porque se entiende que estos 66 libros fueron los inspirados por Dios. Este temita lo vamos a desarrollar ampliamente también en otros temas y también en prácticas que vamos a tener, pero es bien importante que ahorita actualmente el canon está cerrado, son los 66 libros que se reconoce en la escritura que nosotros tenemos. Después comprende un total de 66 libros. La Biblia no incluye los libros apócrifos, que son los otros libros adicionales, porque hay pues como más de 50, son 70, sí, son como unos 70 libros apócrifos que aparecen de todos los evangelios, hasta de Judas Iscariote. Es bastante interesante si revisan en internet, pero dijimos, nuestro canon está cerrado con 66 libros. Y también, obviamente, los 66 libros de la Biblia se consideran plenamente inspirados por Dios. Es decir, los 66 en su totalidad fueron inspirados por Dios, y también cada libro en la totalidad de su contenido fue inspirado por Dios. Todo, o sea, toda la escritura es inspirada por Dios, como lo dice 2 Timoteo 3:16. Entonces, ahora sí ingresamos también a lo que son los conceptos importantes de fundamento de la hermenéutica. ¿Qué es la revelación? Hemos estado utilizando mucho esto, pero necesitamos saberlo. La revelación básicamente es una actividad divina, ¿sí? Esto no es una realización humana, no implica que como yo soy una santa persona, recibo la revelación del Señor y otros no. No, sino es parte de la misericordia del Señor, porque es una actividad realmente propia del Señor, en su misericordia. La revelación no equivale a descubrimiento, ni tampoco es el resultado de una percepción interior o producto de una idea brillante. No es que el apóstol estaba y se le ocurrió una idea brillante, sí, qué buena idea se me ocurrió y escribo Romanos. No es eso, o sea, no partió de sabiduría humana. ¿Qué es la revelación? Tampoco la revelación significa que el hombre encuentra a Dios. Eso es algo que cuesta entender desde el punto de vista de los científicos. Ellos traen siempre como un objeto de estudio
aquí, por ejemplo, voy a traer aquí mi objeto de estudio, la economía, o también puede ser las ciencias, las matemáticas, si es mi objeto de estudio, la traigo aquí, yo la voy desmenuzando y no podemos poner a Dios como el objeto de estudio, porque en realidad el Señor es infinito. Él en su misericordia se revela a nosotros y se da a conocer. Entonces, eso es la teología. Es también el estudio de la revelación que el Señor en su misericordia nos da a nosotros. Y esa misericordia está también aquí, esa revelación en la palabra de Dios. Entonces no se trata de que el hombre encontró a Dios, sí, descubrió a Dios y lo estudió, sino que Dios encuentra al hombre y se revela al hombre. En resumen, revelación es Dios mismo compartiendo sus secretos con nosotros. Si no fuera que Dios quisiera revelar algo, sería imposible para nosotros llegar a conocerle. Yo no puedo conocer de Dios aquello que Él no quiso revelar. Yo no puedo descubrir de Dios algo que Él no quiere que yo sepa. Todo lo que puedo aprender es parte de un regalo de Dios, es parte de la revelación de Dios. En resumen, según este autor Parker, revelación es Dios mostrándose a sí mismo. Es Dios revelando su corazón y sus secretos a nosotros. Y tenemos parte de ese regalo en las escrituras. Ahora, ¿qué es inspiración? La palabra de Dios, dijimos, nos dice toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, la inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los autores humanos de las escrituras, quienes confeccionaron un registro completo y seguro de la revelación de Dios, con el resultado de lo que ellos escribieron, de que lo que ellos escribieron es realmente palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos algo bien importante. En primer lugar, ¿quién realiza la inspiración? El Espíritu Santo. Y obviamente, ¿en qué consiste? En una influencia sobrenatural. ¿Y sobre quiénes? Sobre estos autores humanos que fueron escogidos por Dios y quienes realizan este trabajo, ese registro. Ellos realmente recibieron el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Ellos recibieron revelación de Dios y pudieron escribir realmente palabra de Dios. Ahora, algo bien importante es estos dos conceptos. La inspiración se entiende que es plenaria y que también es verbal. Entonces, partimos de que es plenaria porque esto quiere decir que todos los libros, o sea, los 66, fueron inspirados por Dios. Todos tienen el mismo grado de inspiración. No es que Romanos estaba ahí en el top de la inspiración y Cantar de los Cantares, no, sino los 66 fueron plenamente inspirados por Dios. Y verbal quiere decir que todo ese, cada palabra de ese libro, en sí de toda la escritura, en toda su forma gramatical fue inspirada por Dios. No reconocemos que haya alguna pequeña parte que no fue inspirada, sino cada palabra de la escritura es inspirada por Dios. Por eso cada palabra tiene autoridad y cada palabra tiene transformación. Es importante ver aún los pequeños detalles, aún las genealogías, aún las citas históricas, aún las citas numéricas. Todo es parte de la inspiración de Dios y cada parte de la Biblia es relevante, es importante para nosotros. Ahora, con todo lo que hemos visto hasta ahora, llegamos al siguiente concepto. La Biblia es palabra de Dios y obviamente por esa naturaleza de palabra de Dios que tiene el derecho a regir nuestra fe, a imponernos obediencia a su revelación de la voluntad de Dios para la humanidad. A esto, a esa facultad que tiene la palabra de Dios de sujetarnos a obediencia, se le llama la autoridad de las escrituras.
Y algo bien importante es que la palabra de Dios tiene autoridad tanto para los salvos como nosotros, como también para los no salvos, para los perdidos. No por el hecho de que la nieguen, la escondan, la quieran cerrar, la quieran sacar, la quieran ignorar, no tiene autoridad sobre ellos. La autoridad de la Biblia rige a creyentes y a no creyentes. Es viva, es eficaz, y todas estas verdades que están en la palabra rigen la historia de naciones. Ellos harían bien en escuchar a Dios al tomar sus decisiones, pero si quieren ignorarla, bueno, es una decisión que toman, pero eso no le quita autoridad a la escritura. No puedo decir aquí no rige la escritura, en este espacio no es autoridad, es imposible. La escritura es autoridad en cualquier tiempo y espacio. Algo bien importante es que la palabra de Dios tiene autoridad, y esto es bien importante, sino que la Biblia de Dios es autoridad en sí. No vamos a decir la Biblia tiene autoridad, sino la Biblia es la autoridad. O sea, no como un objeto. No es el que esto tiene autoridad, sino la Biblia es la revelación de Dios mismo, es autoridad. Por lo tanto, la Biblia de Dios es autoridad. ¿Esto qué implica? Que su autoridad es interna, es intrínseca, es una autoridad en sí misma. Esta autoridad per se que tiene la Biblia implica que es exclusiva, que es interna, que es taxativa, es real y es vigente, tanto si uno la acepta o la rechaza. Entonces, no importa si no la aceptas, la palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios rige y la palabra de Dios se cumple. Partiendo de este principio de autoridad, recién vamos a ingresar a interpretar la escritura como debe ser.